Geometría del espacio. En esta unidad trabajaremos específicamente con los cuerpos geométricos, con las figuras sólidas. En esta unidad número 14 tenemos como contenidos poliedros, cuerpos, definición, área, volumen, ejercicios y problemas. Cubos, prismas, pirámides, cilindro, cono, esfera. Geometría del espacio, rama de la geometría que se encarga del estudio de los cuerpos geométricos voluminosos que ocupan un lugar en el espacio tridimensional y se clasifican en poliedros y cuerpos redondos. Poliedros, todas sus caras son planas y sus elementos son caras, aristas y vértices, como se puede ver en esta figura en donde tenemos sus caras, laterales, base, arista, cuerpos redondos. Todos tienen al menos una cara curva, elementos, radio basal y altura. Y aquí tenemos una figura que representa el cuerpo redondo. Los poliedros se clasifican en regulares e irregulares. Poliedro regular. Todas las caras son polígonos regulares iguales y los ángulos poliedros tienen el mismo número de caras. Existen 5 poliedros regulares, como se ve en la figura. Nosotros estudiaremos para su cálculo y profundización el hexaedro regular, que es el cubo. Poliedro irregular son poliedros cuyas caras son polígonos, no todos iguales. Entre ellos podemos citar al prisma, pirámide y paralelepípedo. Prisma, pirámide y paralelepípedo. Área y volumen de los poliedros. Nos dedicaremos a revisar a profundidad área y volumen de algunos poliedros, los que son de interés primordial, e iniciaremos con el prisma. ¿Qué es el prisma? Es un poliedro cuyas figuras están formadas por polígonos en donde no todos son iguales. Nos fijamos que las caras laterales son rectángulos y que las bases, en este caso en particular, es un triángulo. ¿Cómo se calcula el área lateral o las caras laterales en un prisma, independientemente a qué tipo de figura corresponda? Un prisma corresponde su área lateral al perímetro de base por la altura. Dependiendo del tipo de base, es el perímetro del triángulo, del cuadrado, del pentágono, del hexágono. Perímetro de base por la altura, porque son figuras rectas. Área total es el área lateral obtenido más 2 áreas de base. Volumen, área de base por altura. El perímetro de base y el área de base dependen de la base que esté tomando o el polígono que esté tomando con forma de base, y esto se aplica en un cálculo. Paralelepípedo recto. El paralelepípedo recto no es otra cosa que un prisma cuyas caras laterales son paralelogramos. Entonces yo me fijo en este prisma en donde tengo largo, ancho y altura. Esa es la característica básica del paralelepípedo. El área lateral, en este caso, como decimos que son largo y ancho, el área lateral es perímetro de base por altura, pero el perímetro de base de un rectángulo es 2 por largo más ancho por altura. El área total viene a ser perímetro de base, o sea que área lateral más 2 áreas de base. Acá se reemplaza nada más un específico, pero se utiliza el mismo. Volumen, el volumen se calcula haciendo largo por ancho por altura para conocer cuánto puede contener esta figura. Diagonal de la cara. Diagonal de la cara es esta D minúscula, se calcula haciendo largo al cuadrado por ancho al cuadrado. Diagonal del paralelepípedo, diagonal mayúscula, viene a ser la diagonal de la cara
más la altura al cuadrado. Pirámide regular. En este caso, cuando revisamos pirámide, la pirámide regular tiene de base un polígono y caras laterales. Entonces nos fijamos que el área lateral en este caso tiene una sola base y una cúspide. Por lo tanto es perímetro de base por apotema sobre 2. Área total, área lateral más un área de base. Volumen es área de base por altura sobre 3. Perímetro y área de base, apotema de la pirámide. Perímetro y área dependen de la base que esté tomando, del polígono que esté tomando de base. En este caso podemos revisar también el cubo. El cubo es un poliedro regular. El cubo tiene todas sus caras iguales, entonces todas sus caras tienen longitudes iguales, son cuadrados iguales, entonces tiene 6 caras, 4 laterales y 2 de base, área lateral 4 arista al cuadrado, área total 6 por arista al cuadrado y el volumen arista al cubo. Diagonal de la base, arista por raíz de 2 y diagonal del cubo, arista por raíz de 3. La diagonal del cubo es una recta que atraviesa el cubo y es más larga que la diagonal de las caras. Cuerpos redondos o cuerpos de revolución son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. Como estos representantes estudiaremos a la esfera, el cono y el cilindro. Tienen algún área curva. Nos fijamos que la esfera tiene la superficie curva aquí, el cono tiene la superficie curva y el cilindro la superficie curva. Esfera. Cuando estudiamos la esfera trabajamos con el círculo mayor. El área de la esfera equivale a 4pi por radio al cuadrado, el volumen 4/3 de pi por radio al cubo y su diámetro es 2 veces el radio de la esfera. Cilindro. El cilindro, área lateral, es igual a 2pi por radio por altura. Siempre. Todos los poliedros se calculan perímetro de base por altura, pero el perímetro de la circunferencia es 2pi por radio, por altura. Y el área total viene a ser área lateral más 2 áreas de base. Aquí por una suerte de cálculo de área lateral más 2 áreas de base, por un cálculo previo tenemos 2pi por radio por altura más radio. Aplicando la fórmula de área total, perímetro, área lateral más 2 áreas de base, coincide perfectamente. Y el volumen es área de base por altura, que es pi por radio al cuadrado por altura. La generatriz y la altura coinciden. Cono circular recto. En el cono circular recto tenemos esta figura en donde el área lateral se calcula haciendo pi por radio por generatriz, área total pi por radio por generatriz más radio y el volumen pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Generatriz. La generatriz viene a ser como la hipotenusa, donde es altura al cuadrado más radio al cuadrado. Y de esta forma podemos ver todo lo que corresponde a la teoría para aplicarlo en el